Nosotros llevamos las noticias, espectáculos, cultura, música y diversión en un solo sitio. www.pulsodelsur.com. Usted escucha Pulso Noticias a través de pulsodelsur.com. Continuamos. Muy bien, de regreso, precisamente en esta emisión miércoles, ya a mitad de semana, saludando por supuesto a toda la gente que amablemente nos sintoniza, nos sigue, nos ve, nos escucha, todo lo que hace precisamente este medio de comunicación Pulso Noticias. Me da muchísimo gusto seguir con usted, pues agradecerle por supuesto esa fineza, esa atención que usted tiene y que nos deje permitir ser parte de ese miércoles, que es algo muy importante. Como también quiero agradecer en este momento al licenciado Luis Manuel Gallardo Pérez, subdirector de Capacitación de Derechos Humanos, el que nos acompaña. Licenciado, bienvenido a Pulso Noticias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin duda alguna, algo importante, ¿no?, que hacer por acá, capacitar, pero en un asunto tan delicado, ¿no?, como son los derechos humanos. Licenciado, gusto saludar. Así es. En primer lugar, gracias por la invitación. Sí, efectivamente es una tarea con mucho compromiso. No es difícil porque la verdad que la voluntad la hay. Siempre hemos tenido el apoyo de nuestro presidente, el doctor Arnulfo Joel Correa Chacón, que es el actual presidente, y de mi jefe inmediato, que es el maestro Catarino Martínez Díaz. Él es el secretario ejecutivo, es mi jefe inmediato. En nuestra área tenemos 33 programas. 33 programas para difundir los derechos humanos. Entonces, mira, nosotros trabajamos dos vertientes. Una está dirigida a la población abierta en general y la otra está dirigida a los servidores públicos. Y bueno, en este quehacer, en esta programación, cada uno de los programas está enfocado a un tipo de población en específico. Trabajamos desde niños de preescolar, con obras de teatro guiñol, que incluso aquí en diciembre vinieron mis compañeras a presentar unas obras que se llaman Cuentos de Bandera Blanca, que son fábulas representadas con animalitos, en este caso guiñoles, para dar temas de la no discriminación, de la no violencia, del respeto a la dignidad, a los derechos, de la solidaridad, de la equidad de género, sobre todo a estos temas que tienen mucho que ver con los derechos humanos. Y desde esta población de niños de preescolar que trabajamos el guiñol, con otros, la mecánica que utilizamos viene siendo pláticas, conferencias, cursos, talleres, para todo tipo de población. Estamos hablando de estudiantes de primaria, de secundaria, ¿sí?, de preparatoria, de nivel licenciatura, padres de familia, ¿verdad?, y en lo que es grupos de personas con discapacidad, los más vulnerables, grupos de mujeres, grupos de adultos mayores. Y en el caso de lo que es servidores públicos, pues todo lo que es representantes de la ley, de hacer cumplir la ley, que preventivos. Oye, ¿y cómo anda la cultura? Porque luego la gente somos bien amantes y bien poner planteamientos, la lógica siempre por delante. Luego llega un policía y dice: hey, tú estás sacando mis derechos, estás violando mis garantías. ¿Sabe la gente de esta lógica? ¿Sabe pues de esas garantías que le corresponden? Mira, yo creo que alguna gente sabe, pero sí tenemos que ser conscientes de que nos falta hacer más difusión. Más difusión. ¿Por qué? Porque muchas personas se acostumbran a veces a la violencia, se acostumbran a veces a un maltrato, y ya sea que no se atreven a denunciar o lo ven como algo muy normal, ¿no?, de que alguien llega y abuse de la autoridad, les diga algo, y así como que, pues, ¿para qué me quejo si no va a pasar nada? O ¿a dónde voy? Porque de veras no sabe. Yo creo que nos falta hacer mucha difusión, hay que estar conscientes de ellos. No podemos en la comisión vanagloriarnos, decir: no, hombre, hemos ido a todo el estado, hemos ido con toda la gente nos conoce. No podemos hacer eso. Tenemos que ser conscientes de decir: tenemos que ir a más lugares,
a llevar esta cultura del respeto a los derechos humanos, decirle a la gente que hay una institución que defiende sus derechos contra los abusos de los servidores públicos. Eso hay que dejarlo muy claro, porque mucha gente piensa que la comisión tiene varita mágica para resolver todos los asuntos, ¿no? No. Que son entre particulares, o que son de carácter político, o que son de carácter laboral, y eso no nos corresponde a nosotros, ¿sí? Hay instancias que hacen esa actividad. Entonces, lo nuestro es recibir quejas contra servidores públicos. Cualquier persona que reciba un sueldo, ¿verdad?, un ingreso de parte de cualquier dependencia del nivel estatal, municipal o federal, eso lo hace un servidor público. Esa gente que por actos directos o por omisiones violente los derechos de la persona, entonces estamos las comisiones de derechos humanos para que esa gente venga aquí, interponga una queja, se abra un expediente, ¿verdad?, un procedimiento de queja para llegar a una resolución. Entonces, siempre y cuando se trate de servidores públicos. Lo que no nos compete, la gente se le orienta para que vaya a la institución que le corresponde. Por la misma desinformación que tienen, oye, ¿qué te pasó? Pues me pasó esto, ve a derechos humanos. Entonces, hay que ver si el asunto es violatorio de derechos humanos de parte de un servidor público, sí nos compete. Y retomo lo que le decía. La cuestión es que tenemos que ir a más lugares, hacer difusión por medio de pláticas, de talleres, de cursos, incluso de folletos informativos. Hay gente que puede en un momento dar una lectura a un folleto y enterarse de estas cuestiones. Claro. Y el otro medio más importante es este. Le agradezco el espacio que nos está abriendo, ¿verdad? Los medios de comunicación son nuestro gran aliado para que esta información llegue a toda la gente que escucha el radio, que ve la televisión o que en internet ve las noticias, como en este caso. Y eso nos da la posibilidad de que más gente nos conozca y de que esa gente, al saber cuál es nuestro quehacer, tenga la posibilidad de informarle a otros, o bien de que si fueron violentados sus derechos, puede interponer una queja. Licenciado Luis Manuel Gallardo, sí. ¿Y los servidores cómo interpretan este tipo de capacitación? Estoy enterado, de hecho publicamos esa información en el sentido de que ustedes vinieron recientemente a capacitar policías preventivos de toda la región y hoy también a la gente que integra la primera compañía de infantería no encuadrada, ¿no? La CINE o los soldados, pues. Bueno, eso fue hace tiempo. Hace tiempo, sí. Mira, nosotros todavía hemos encontrado resistencias del servidor público. Imagínate que alguien venga y te diga, oye, tú tienes que trabajar de esta manera y si actúas mal va a haber una queja en contra tuya. Todavía sigue habiendo resistencias de parte del servidor público. Incluso hay unos que lo han tomado como pretexto para decir, no, es que si intervengo me van a denunciar en derechos humanos. ¿Por qué? Por la simple negligencia de no actuar. El servidor público tiene el deber de cumplir con las responsabilidades que le marca, en este caso hay una ley en Zacatecas, la Ley de Responsabilidad del Servidor Público del Estado y los municipios de Zacatecas. En el artículo 5, en 28 párrafos vienen todas las obligaciones que debe de cumplir un servidor público. O sea, primero, a lo mejor no tiene conocimiento de que hay una ley que lo obliga a trabajar, a cumplir con ciertas cuestiones. Cito algunas importantes: trabajar con apego a la legalidad. 2, servirle a la ciudadanía. 3, respetar los derechos humanos. ¿Sí me explico? Entonces, estos servidores públicos, muchos piensan que como hay costumbres arraigadas de maltrato, de abuso de autoridad, piensan que así deben de manejarse. Y sin embargo, dejan de ver la ley que nos obliga a de veras ser un servidor público ejemplar, a servirle a la ciudadanía, no a servirnos de la ciudadanía, que eso mucha gente lo confunde. Y si estos servidores públicos entendieran que hay una cultura de legalidad en la que tenemos que infiltrarnos y respetáramos a la ciudadanía y le respetemos sus derechos, ni para qué intervenir la Comisión de Derechos Humanos. O sea, si estas gentes cumplieran con su deber, yo creo que ni las comisiones deberían de existir. ¿Sí me explico? Pero resulta que aún con la legalidad, y que es a la que nosotros estamos muy apegados, a lo que dice nuestra Constitución, los tratados internacionales firmados y ratificados por México, las leyes federales, las leyes estatales y hasta los reglamentos municipales, que son parte de un orden jurídico nacional, porque así lo establece el artículo 133 de nuestra Constitución, que más o menos a la letra dice: serán ley suprema de la Unión
esta Constitución, los tratados internacionales firmados y ratificados por México y las leyes que de la Constitución emanen. Entonces, si nos debemos a ese orden jurídico y de veras lo cumpliéramos al pie de la letra, no habría necesidad de violaciones a los derechos, no habría necesidad de interponer quejas en las comisiones de derechos Licenciado humanos. Luis Manuel Gallardo Pérez, subdirector de capacitación de derechos humanos aquí en Zacatecas, ¿qué le puede pasar, por ejemplo, a un servidor que infringe, que viola, que de alguna manera lesiona las garantías individuales de un... Vamos, las sanciones pueden ir desde dónde y hasta dónde pueden tener ese Muy bien. alcance? Y deja comentarte previamente a eso, hay una cuestión muy importante. Nosotros en la comisión, nuestra ley nos pide que si es la posibilidad de que, y si la víctima así lo desea, que se llegue a un acuerdo amigable por medio de la conciliación. Vamos a decir, si hay reparación del daño inmediato y el quejoso está a gusto, ya no hay sanción, no va a haber un procedimiento. Si lo acepta la víctima, si la víctima no acepta, no se puede conciliar, ¿sí? Para empezar. Segundo, si en un principio la autoridad no reconoce y se sigue el procedimiento de la queja, pero luego la autoridad dice, en el transcurso de este periodo, que son de 4 meses en lo que se hace la investigación y la integración de la queja, si la autoridad reconoce y dice, caray, pues ya en la investigación que se hace, descubrí que efectivamente mi servidor público cometió la violación a los derechos, me allano. ¿Qué quiere decir que se allane? Que reconoce que hay una violación a sus derechos y que está dispuesto a resarcirle el daño a esa víctima. En ese entonces también puede haber esa reparación del daño por el allanamiento y no hay sanción. ¿Cuándo llegaría, por ejemplo, una sanción a un servidor público? Cuando el procedimiento se termine en su periodo normal de 4 meses, a menos que existan asuntos supervinientes a este periodo, ¿sí? Ajenos a la Comisión de Derechos Humanos y que se tenga que alargar, porque a veces eso ocurre, otro mes más a lo mejor la resolución del caso, ¿sí? Ejemplo, se anda buscando a una persona para poder concluir un expediente y la persona cambió de domicilio y lo andan buscando, entonces eso es ajeno a nosotros, ahí se va a tener que extender un poquito el plazo para cerrar el expediente. En esos casos solamente. Si no es así, el visitador tiene 4 meses para integrar cada expediente y que la comisión dé, ¿verdad?, un resultado, haga un pronunciamiento. ¿Qué pasa cuando de veras se encuentran esas pruebas que incriminan al servidor público en la violentación de los derechos humanos? El primero puede ser un apercibimiento, ¿verdad?, que se le da al servidor público, según el tipo de falta que cometa. El segundo puede ser un arresto administrativo de hasta 36 horas también. El tercero puede ser días de descanso sin goce de sueldo y puede ser desde un día hasta 90 días que lo vayan como una sanción, lo manden de descanso sin goce de sueldo. Sin goce de sueldo. Así es. Y es donde más duele, cuando hay... Al bolsillo, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Cuando hay una afectación al bolsillo, ahí duele. La otra sería la destitución definitiva del servidor público por las violaciones, como te digo, según la gravedad, sería la destitución. Y bueno, en ese sentido, si hay también delitos cometidos en la misma violación a los derechos humanos, porque nosotros atendemos el asunto administrativo. Cuando ya se trata de una cuestión penal, que ese mismo servidor público, aparte de que cometió abuso de autoridad, violentó los derechos de manera administrativa, si cometió también delitos, vamos a decir que a una persona la detienen arbitrariamente, ¿sí? Pero que se exceden en el uso de la fuerza y la lesionan, como ya ha pasado, que le quebraron 2 costillas, una pierna, ahí hay lesiones que tardan más de 15 días en sanar, dice nuestro Código Penal, ponen en peligro la vida de la persona, entonces ya es un delito, ¿verdad? Entonces nosotros le damos vista al Ministerio Público para que también se haga, ¿verdad?, la averiguación correspondiente. Y la otra es que pudiéramos pedirle también, en vía de colaboración, a la Contraloría que haga, si es pertinente, la inhabilitación que le corresponde al servidor público, porque una cosa es que lo destituyan, pero otra cosa es que lo inhabiliten. ¿Cuánto tiempo no podrá ser servidor público?
Y esos son los tipos de sanciones que la comisión... Y en cuanto a la retinencia, la capacitación, por ejemplo, ¿se da esta directamente, por ejemplo, en los cuerpos de seguridad, hablando de la policía Sí. y de los militares, por ejemplo, en el caso nuestro acá en la región sur, Sí. o la disposición de los alcaldes? ¿Qué disposición tienen los alcaldes del sur hacia la capacitación en materia de derechos humanos? Bueno, mira, en este periodo yo he visto un poquito lento, por decirlo de alguna manera, las solicitudes que nos hagan para poder darles una capacitación. Te digo, ahora, justamente en la Semana Santa, venimos aquí al destacamento militar, Sí, a dar con todo el personal. Fue un curso de toda la mañana, sí, el comandante encargado de esta zona estaba muy entusiasmado, estuvo ahí él con nosotros incluso, fue un curso muy bueno. Aquí sí nosotros pedimos que sea a petición de parte, sí, porque digo, nosotros tenemos muchos programas en los que afortunadamente estamos yendo a escuelas, principalmente a escuelas que es donde nos tenemos acuerdos con la SEC, ¿verdad? Con escuelas, por ejemplo, con el Colegio de Bachilleres tenemos un programa muy bueno. Okay. Con la Secretaría de Educación tenemos varios programas. Uno de ellos es el de los niños promotores, el otro es el de adolescentes promotores de secundaria, y tenemos el programa de Cultura de la Legalidad y Red PA UNESCO, que se habla de cultura de la paz y no violencia, y con ellos, en departamentos que tiene, hay una dirección que es Programas de Desarrollo de la SEC. Con ellos nos conjuntamos para estar yendo a varias escuelas en todo el estado, Sí. a llevar estos programas. Nosotros llevamos lo que nos compete, ¿verdad? Derechos humanos, cultura de la legalidad. En el Colegio de Bachilleres también tenemos uno que es Jóvenes Promotores de Valores. Y estos chavos les damos una capacitación, les damos unos materiales y ellos en su escuela hacen actividades. Entonces tenemos mucha coordinación y nos ocupa mucho tiempo en nuestros lugares. Por eso yo digo que sería conveniente que sea petición de parte con las instituciones. Como nosotros, por ejemplo, damos una capacitación con las fuerzas policíacas. Cuando hay una investigación por alguna queja o cuando ya se da una recomendación de parte de la Comisión de Derechos Humanos para que la misma autoridad aplique estas sanciones, siempre se les recomienda que esos policías o toda la corporación asistan a un curso de derechos humanos que vamos a impartir nosotros. Sí. Y es así como nosotros hemos ido, bueno, ya hubo esta sanción, hubo esta resolución, pero ahora un curso a los policías. Con los policías tenemos que ser muy constantes y continuos. ¿Por qué digo esto? Porque es una población flotante, gente que entra y se sale. Okay. Gente que desafortunadamente no ha tenido una formación tal vez académica y que no tenemos un modelo ideal para capacitarlos. Yo veo con muy buenos ojos el Instituto de Formación Profesional para los Policías, donde van policías, tránsitos, custodios, ministeriales, y va de todo. Van allá a Zacatecas. Pero yo creo que hace falta, con todo respeto lo digo, una academia donde estén haciendo una especie de bachillerato y tengan mejor preparación. No desdeño la del Instituto de Formación Profesional, claro, porque también yo he sido instructor ahí, me han invitado a ser instructor en este instituto, y es bueno que se les dé un curso que dura más o menos un mes y se les da todo lo básico, pero si les diéramos una formación como una especie de bachillerato, ¿sí? Yo creo que saldrían mejor preparados. Entonces, ¿qué nos hace falta? A lo mejor eso, profesionalizar a los policías. Y si no, bueno, si no se tienen los medios, entonces hay que estar constantemente dándoles cursos de muchas cosas, porque es muy importante que ellos estén preparándose constantemente, ¿verdad? por las labores que tienen cada uno de ellos. Finalmente, licenciado Luis Manuel, yo digo policías y militares. Usted dice, todos los funcionarios públicos pueden cometer o pueden abusar de, claro, de ese puesto que tienen y agreder de alguna manera las garantías individuales de un ciudadano. ¿Cuáles son, en orden de importancia, los más comunes? ¿Dónde se da más el asunto al agravio a los derechos de una persona? En el caso concreto de Zacatecas, por ejemplo. Bueno, mira, desafortunadamente el número 1 lo siguen teniendo los policías preventivos de los municipios más grandes. ¿Sí? Lo que es Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo,
sigue habiendo muchas quejas contra policías preventivos. Y eso que ahí está el Centro de Formación Profesional, y eso que ahí está la Comisión de Derechos Humanos. Y esto es cuestión de voluntad. Podemos ir a darle un curso a unos policías, una semana si tú quieres diario. A la siguiente semana llega a ese medio donde hay, en cierta forma, costumbres muy añejas, de yo soy la autoridad, yo hago lo que quiero, yo te sanciono, yo te pego, yo te hago esto porque hiciste esto. El día que entendamos que la autoridad sancionadora es un juez comunitario para faltas administrativas o un juez de lo penal en el Tribunal Superior de Justicia, y que ellos que les dejemos esa tarea a ellos y no sea yo quien, es que este hizo esto, por eso le pegué, que dejemos de tomar la justicia en nuestras manos, yo creo que las cosas van a cambiar. Y muchos servidores públicos encargados de hacer cumplir la ley no entienden eso. No, es que me la rayó, yo por eso le hice esto. O sea, si usted se pone agresivo como él, usted se pone al nivel de él. Usted tiene que estar preparado mentalmente y también académicamente para combatir eso y para poder hacer su trabajo como debe de ser. ¿El asunto de los militares también es común, el abuso con ellos? Yo creo que también se dan abusos, pero no es tan común como con las policías. Entonces, policía preventiva la número 1, ¿le sigue ahí quién más? Y de ellos, fíjese que últimamente han crecido asuntos por violencia escolar. No nada más, déjeme le digo, exacto, no nada más por maltrato del maestro, aquel maltrato que se conocía que el maestro golpeador, sino que ahora el famoso bullying o el acoso escolar, yo lo llamo violencia escolar, que es más correcto, porque ya la violencia escolar puede ser incluso del alumno al maestro, las cosas han cambiado tanto que ahora ya también el alumno es agresivo contra el maestro, contra su cargo, lo amenaza, etcétera. Entonces, también ha crecido. ¿Qué pasa, por ejemplo, en un asunto donde se cometió bullying, como se le llama? El chico bully, que es el que comete el abuso, anda golpeando a otros, les anda quitando el dinero, quitando la torta, los útiles escolares, y pasan cosas, y que, híjole, en la escuela fulana ya golpearon a tal muchacho. Pero entonces la autoridad escolar tiene que también tener un comité de vigilancia para prevenir el bullying. Dice, no, es que se pelearon y pues, ahí, así juegan, es que yo no puedo meterme porque no puedo controlar toda la escuela. No, pero usted solo no la va a controlar. Haga un comité con maestros, con padres de familia, con alumnos, rólelos y en el recreo que anden vigilando, a la salida que anden vigilando. Porque si él pasa eso y él no hace nada, entonces se cataloga como una insuficiente protección al alumno. ¿Por qué? Porque en la escuela el responsable es el director. Pero entonces que esa responsabilidad la comparta. ¿Qué está pasando? Violencia escolar, abusos de policías. Y por ahí, bueno, pues las quejas que también se dan frecuentemente son contra personal de los servicios médicos. También se ha dado. Común. Así es. Y pues también contra agentes del Ministerio Público por dilación, sobre todo por dilación en la Procuración de Justicia. Yo creo que son los casos más recurrentes que se dan en toda nuestra entidad. Muy bien. ¿Y la región cómo pinta? ¿Cómo nos ve Derechos Humanos en materia de capacitación y de aceptación? Miren, yo creo que hablando de Villanueva, por ejemplo, hasta Moyagua de Estrada. Justamente fuimos hace poco a dar un curso a la policía de Villanueva. Parece que les agradó. Yo creo que hay la capacidad en la comisión para hacer este tipo de actividades con un enfoque muy académico. Quieren una segunda parte. Hemos venido acá a varios lugares, incluso por ahí la Normal de Juchipila está interesada en que hagamos alguna actividad. Mi compañera Rocío se ha dedicado también a darles cursos así en cada municipio, a los municipios que le corresponden a la región. Por ejemplo, pues que aquí hay necesidad de hablar de un tema en específico, por ejemplo, de la relación que tiene el policía y el juez comunitario para que no choquen en sus actividades, porque cada quien, el director de policía tiene su ámbito de competencia, el juez comunitario, y que no se confunda que uno no es jefe del otro, que tú haces esto que me compete a mí. Se han dado casos de esos, entonces la compañera ha estado dando al pendiente, darles este curso sobre esto. Pero igual si solicitan un curso más completo, de más horas,
con otros temas muy importantes, donde pudiéramos hablar hasta de la trata de personas o de la prevención de la tortura. Venimos de Zacatecas y se lo podemos impartir al municipio que nos lo pida con mucho gusto. Pero somos, por ejemplo, del 1 al 10, medianos, altos, ¿cómo nos catalogan en materia de violación? Hablo de los entes públicos. De ese lado hay bajas violaciones. Bajas. Comparado, por ejemplo, con Guadalupe. Sí, comparado con la región, por ejemplo, de Guadalupe, de Fresnillo, de Río Grande. La verdad que de este lado es, bueno, por lo que yo he visto, ¿verdad? Yo creo que sí hay quejas, claro, la compañera tiene ahí mucha chamba en sus expedientes, ¿no? Pero te digo, es toda la región la que atiende, ¿no? No podemos decir, es que está muy ocupada, mucha chamba, porque en Jalpa está ocurriendo todo esto, ¿no? Afortunadamente no es así, o sea, es de toda la región. Pero yo considero que de este lado es una zona donde no hay alto índice de violaciones a los derechos, o por lo menos no hay un alto índice de quejas en la oficina de la visitaduría, ¿verdad? Porque puede ocurrir también la impunidad, ¿no? Que se den violaciones a los derechos y que la gente no acuda a poner una queja ahí con nosotros. Muy bien. Licenciado, pues yo te aprecio mucho, nos hayas acompañado en esta tarde, precisamente a platicar sobre una cosa tan importante como es la capacitación de los derechos humanos, la aceptación por otro lado y también, bueno, pues la repercusión que tiene este tipo de cosas, ¿no? Aprecio de veras que nos hayas visitado aquí en la cabina de Pulso Noticias. Como no sé si me permita agregar, en primer lugar agradecerle por este espacio que nos abre y finalmente, pues conminar a la ciudadanía, ¿verdad? Que tienen alguna situación, si consideran que se les violentó sus derechos, acudan con nuestra compañera Rocío, aquí a las oficinas que tenemos en Jalpa. Cualquier información que requieran, también ella se las puede facilitar, o por lo menos una asesoría jurídica que requieran, ella también se las puede dar. Y que, pues, que defiendan sus derechos, ¿verdad? Y que si tienen la oportunidad de decirle a otra gente que defienda sus derechos, que nos ayuden a promover esto, porque como tú dices, puede ser que mucha gente no conozca también, ¿verdad? Que tiene esos derechos, que hay una institución y que hay que hacerlos valer. Muy bien. Aprecio mucho, licenciado. Gracias por acompañarnos. Para servirle. Y bien, nosotros vamos a una pausa comercial rapidísima a través de Pulso Noticias y regresamos precisamente en este espacio, pues, de información a través de Pulso Radio y Pulso Noticias. Usted escucha Pulso Noticias a través de pulsodelsur.com. Continuamos.